Padre bendito y amoroso, en esta hora, Señor, oramos poniendo delante de ti este tiempo, que nuestros oídos y nuestro corazón estén receptivos a tu palabra y que ella haga lo que tenga que hacer en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme probar. Ok. Bien. ¿Qué es mantener el ánimo? Tal vez disculpen, yo nunca hago una prédica como tal, me gusta interactuar. ¿Qué es mantener el ánimo? Y aquí escuché varios sinónimos, ¿verdad? Hay varias cosas de lo que para algunos de nosotros significa mantener el ánimo. El verso 6, que es donde está obviamente centrada esta pequeña enseñanza o reflexión que tengo para ustedes en esta hora, dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y por lo general entendemos más o menos qué es ánimo, pero desde un punto de vista espiritual, ánimo es otra cosa más que tener fuerza o que estar alegre o cualquier otra cosa. Y por eso quiero comentarlo con ustedes en esta hora. En otras versiones de la palabra, sobre ese mismo versículo, en el lenguaje actual, Nueva Versión Internacional y algunas otras, dice que el pueblo tuvo entusiasmo para trabajar. No escuché ese sinónimo acá, pero no importa. Los que dieron están excelentes. El pueblo tuvo entusiasmo para trabajar. ¿Qué es entusiasmo? ¿Algún valiente que levante la mano? Alegría. Otro valiente. Ser positivo. Bien. Tener ganas. Bien. La palabra entusiasmo, hermanos, y aquí ya empezamos a adentrarnos que es un tema espiritual. La palabra entusiasmo es una combinación de dos palabras griegas, en y theos. Y el significado literal es en Dios o lleno de Dios. Creo que ya vamos entendiendo por dónde va el asunto. En Dios o lleno de Dios. Y por eso cuando usted está en Dios y lleno de Dios, sea la circunstancia que sea, usted está alegre, usted está positivo, usted quiere ir para adelante, usted tiene ganas. ¿Ok? ¿Estamos hasta allí? Vamos a ver otra definición de entusiasmo. Y esta me gusta mucho. Entusiasmo es expresar fervientemente con mi alma el gozo de mi espíritu. Expresar fervientemente con mi alma el gozo de mi espíritu. Hermanos, nuestra alma es esa parte de nosotros con la cual nos relacionamos con el mundo físico, ¿cierto? Con los demás. Es donde están nuestras emociones. En tanto, el espíritu es esa parte de nosotros por medio de la cual nos relacionamos principalmente ¿con quién? Con el Señor, exactamente. Entonces, la palabra nos motiva a demostrar ese ánimo, ese entusiasmo a través de las dos partes. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Eso involucra a mi alma, porque es una emoción. Pero 3 versículos más adelante, en el 19, la misma palabra dice, no apaguéis al espíritu. Entonces, entusiasmo es expresar fervientemente con mi alma el gozo que hay en mi espíritu. Y si usted y yo compartimos la misma fe, el gozo que hay en mi espíritu y en su espíritu es el gozo del Señor. Amén. ¿Están hasta aquí conmigo, hermanos? Por otra parte, en muchos versículos de la palabra, el entusiasmo también y el ánimo es definido como un ardor, como un celo, sinceridad, gozo, alegría, vivir en el espíritu. Eso también es entusiasmo. Entonces vean qué interesante como vamos armando una definición que no involucra solo seguir adelante, involucra muchas cosas. Y a mí siempre me gusta como armar algo de algunas partes y formar un todo. Y por eso puse esta definición que tal vez es la base de lo que podemos conversar hoy sobre lo que es ánimo. Ánimo es permanecer en Dios, siendo llenos de su presencia, expresando fervientemente con nuestra alma el gozo, el ardor, el celo y la alegría de vivir en el Espíritu. Amén.
Eso es ánimo. Wow, qué complejo es tener ánimo. Voy a repetirlo, es permanecer en Dios, siendo llenos de su presencia, expresando fervientemente con nuestra alma el gozo, el ardor, el celo y la alegría de vivir en el Espíritu. Ya tenemos claro lo que es ánimo desde un punto de vista espiritual. Ánimo no es solo tener ganas de levantarme en la mañana, eso no es el ánimo espiritual. Es mucho más, y tiene que ver con mi alma, mi espíritu y con estar en el Señor. Amén. ¿Me siguen hasta acá, hermanos? Bien, ahora, yendo al pasaje, siempre me gusta hacer un poquito de contexto sobre el pasaje que estamos leyendo. Y en alguna manera, y recordábamos ayer en la reunión de hombres, me recordaba Javito que en algún momento hablé sobre Nehemías. Me hicieron spoilear ayer un poco lo que iba a hablar hoy. Y en algún momento comenté cómo estaba Israel en estos tiempos, pero quiero repasarlo. Y hermanos, Israel en ese momento, específicamente Jerusalén, había sido destruida por los babilonios, arrasada por los babilonios, conquistada por los babilonios. El pueblo de Dios luchaba con un tremendo desasosiego por la hecatombe que había venido sobre ellos. Desasosiego es que usted no sabe ni para dónde tomar, ¿cierto? Es una cosa que usted no sabe cómo estar. Tiene pica, pica. Pero desde un punto de vista de ellos era una angustia. Hermanos, vivían en medio de los escombros de lo que alguna vez había sido su casa. Imagínese que su casa sea destruida y usted vive en medio de esos escombros, en medio de las inclemencias del tiempo, en medio de las piedras, de las rocas, de la basura. Así vivía Israel. Estaban lejos de su tierra, estaban bajo una losa tremenda de condenación ampliamente merecida porque habían sido desobedientes al Señor. Muchos sentían oscuridad, desolación, angustia en su alma. Era un periodo además de profundo fracaso espiritual. Israel estaba lejos de Dios, derrotado, atribulado, fracasado, destruido. Hermanos, donde muchas veces la fe y las costumbres del pueblo de Israel se habían ido perdiendo porque estaban expuestos a otra cultura, estaban expuestos a otras costumbres, porque se habían desviado de la recta obediencia a la ley del Señor. Este es el contexto en el que estamos. Este es el contexto en donde Nehemías empieza a reconstruir los muros de Jerusalén y las puertas de Jerusalén con esa gente, con ese ánimo de esa gente en este momento, con esa condición en ese momento. Y pasaron 141 años. Hermanos, déjenme ver por aquí. Pasaron 141 años desde que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio hasta que ahora aparece Nehemías con el claro objetivo, hermanos, de levantar nuevamente las murallas de Jerusalén y devolver a Israel no solo la ciudad, porque el muro no era un tema físico, el muro era un tema de honra a Israel. Lo que alguna vez fue la gran ciudad, hoy no era nada. Y ahí aparece Nehemías 141 años después. ¡Qué tremenda tarea de Nehemías! No porque no consiguiera albañiles o gente que lo hiciera, no. Había dentro del pueblo de Israel. Era cómo convencer a esta gente para salir de ese tremendo fracaso en el que se encontraban. Y hermanos, sin embargo, Nehemías logró con su entusiasmo animar a su pueblo para levantar el muro, para restaurar las puertas. Y en algún momento, dentro del mismo pasaje, el pueblo dijo: levantémonos, edifiquemos. Hermanos, eso solo lo hace alguien que realmente sabe infundir aliento, ánimo, entusiasmo en una persona. Hermanos, la motivación es una de las armas más poderosas que usted puede encontrar en el libro de Nehemías. Pero esta no es una motivación como la que usted se encuentra ahora en la tele o de parte de algunos predicadores, que lo que tratan de hacer es simplemente levantarle a usted un ánimo secular para que usted pueda obtener cosas, para que usted pueda lograr metas, objetivos. No, Nehemías infundió en ellos una motivación espiritual para reconstruir los muros, porque a través de eso reconstruirían la honra que habían perdido. Así que Nehemías aparece como el hombre del ánimo entre el pueblo de Israel. Ese es Nehemías. Y aun cuando Nehemías tuvo la posibilidad, hermanos, de ser derrotado por el desaliento,
Nehemías confrontó al enemigo y lo confrontó a través de una vida de oración, a través de ejercer disciplinas espirituales, como un escudo para detener todos los dardos de fuego que estaban llegando sobre Nehemías. Nehemías no vivía en la tierra de sus antepasados. Él se desplazó hasta allí para levantar el muro. Hermanos, si usted y yo podemos ver que Nehemías, un hombre de Dios, tuvo que enfrentar desánimo, si usted y yo somos cristianos genuinos, en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar el desánimo. En algún momento, hermanos. En algún momento. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque el desánimo es un enviado de Satanás para probar cómo está su vida espiritual, para probar cómo está su fe. Y el desánimo muchas veces puede contagiarlo no únicamente a usted, sino a las personas que están a su alrededor a través suyo. Entonces, cuando hay desánimo en nuestra vida, no es que no seamos cristianos genuinos, al contrario, es porque lo somos. Y en algún momento Satanás utiliza eso para derribarnos y por eso debemos estar preparados. Hermanos, la Biblia no oculta que los grandes hombres de Dios sufrieron desánimo. No lo oculta. ¿Se acuerda de Elías? ¿Se acuerda del gran profeta Elías, aquel que fue arrebatado en un carro de fuego? Hermanos, el profeta Elías, en su momento cumbre, en su prime, como dicen los gringos, derrotó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Eso está en Primera de Reyes 19. Hombre tremendo, hombre poderoso. Hombre tremendo, que pidió que descendiera fuego del cielo y descendió. Pero luego, unos días, semanas o años después, vemos a Elías corriendo 160 kilómetros o más por la amenaza no de un ejército. ¿Sabe ante quién o por quién corría Elías? Por la amenaza de una mujer. Póngale cuidado, ¿verdad? ¿Qué clase de doña? Por la amenaza de Jezabel. Estúdielo, un demonio tremendo. No es que todas las mujeres sean así. Un demonio tremendo. Pero el gran Elías, el que pidió fuego del cielo, el que les decía a los profetas, échenle agua al altar, igual se va a encender con el fuego que caiga del cielo. Ese profeta estaba ahora huyendo, atemorizado, porque Jezabel lo perseguía para matarlo. Hermanos, este hombre cayó en un profundo desánimo, porque después de que corrió tanto, llegó a tal punto que se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo matara. Imagínense el terror que le tenía Elías a Jezabel, el gran profeta Elías. Pero ¿qué pasó con Nehemías? Entonces, si usted quiere buscar un ejemplo de desánimo en la Biblia, vaya y busque a Elías. Obviamente su vida no terminó así, sabemos cómo terminó, arrebatado. Pero hermanos, Nehemías es lo opuesto. Nehemías es un modelo para ayudarnos a levantar y edificar cuando la prueba arrecia en nuestra vida, cuando la prueba se cierne sobre nuestras vidas. Hermanos, el desánimo es real. No podemos estar siempre con el mismo ánimo, es difícil, somos humanos. Su palabra dice que vamos en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo. Y eso no va a pasar acá. Su palabra dice que en parte conocemos, pero que cuando estemos con Él lo conoceremos todo. Así es que el desánimo puede venir en nuestra vida, pero hermanos, la palabra de Dios nos ofrece la fortaleza para combatirlo. Amén. Y yo quiero ver con ustedes algunas de las enseñanzas que extraemos de Nehemías y de este pasaje sobre cómo podemos mantener el ánimo. Amén. ¿Están conmigo? Bien. Lo primero es manteniendo la compostura ante la amenaza, hermanos. Vaya al verso 2. Y habló Sanbalat, en este caso, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver y a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Vea qué clase de hombre tenemos al frente del pueblo de Israel. Es decir, hablándoles a ellos. Sanbalat. Muchas veces hemos escuchado ese nombre y no sabemos a qué se refiere. Sanbalat era el gobernador de Samaria y se oponía a los esfuerzos de Nehemías para levantar el muro. Como gobernador, hermano, Sanbalat era muy influyente, tenía mucho poder, era un político, era una clara amenaza para Nehemías.
Y para todo el proyecto, hasta el nombre me asusta a mí, Sanbalat, qué nombre más rudo, no le ponga a un hijo Sanbalat nunca, ¿verdad? Hermanos, Sanbalat era un intimidador. En términos de hoy en día de los niños o de los jóvenes, un buleador. Ese era Satanás. ¿Sí se entiende cuando digo buleador? Sanbalat y Satanás también. Ese era Sanbalat, era un buleador. Entonces decía, ¿pero qué hacen estos? Pero se los decía al frente, ¿qué hacen estos construyendo? ¿Qué les pasa? Hermanos, observemos la intención del enemigo, cómo viene a probar en áreas que sabe que nosotros somos más vulnerables. Y la crítica es un área vulnerable para nosotros. Analicemos la intención de estas preguntas que hace Sanbalat. La Nueva Versión Internacional hace el planteamiento de esta manera. ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? Dice débiles, ¿verdad? En la Reina Valera. En la NVI dice miserables. Hermanos, yo no sé cómo es su carácter. Pero si alguien me llama a mí miserable, wow. O si alguien lo llama a usted miserable, usted puede tomar dos acciones. O quedarse quieto, ¿verdad? Tranquilo, lo que no siempre sucede. O simplemente activar su viejo hombre. No bajarse la cruz, porque el pastor dice que eso no es bíblico, entonces no lo voy a decir. O activar su viejo hombre con sus palabras y sus hechos. Porque cuando alguien lo llama a usted miserable, wow, eso es un término muy fuerte. Hermano, esta gente, en este caso Sanbalat, insultó a los judíos, haciéndoles ver la incapacidad para levantar aquella obra. Se burlaba de ellos, las críticas no podían ser más duras para esos hombres. Imagínense, con el ánimo por el suelo, o tratando de restablecerlo, con las herramientas, no sé, debajo del sol, la lluvia, lo que fuera, y un tipo diciéndoles, ¿qué les pasa a estos? Son unos miserables. Hermanos, nada produce más desánimo en su vida y en la mía que sentirse criticado. Y cuando se está haciendo la obra del Señor, más. No hay nada que a uno lo tire más al suelo que uno tratando de servirle al Señor y que lo critiquen. Voy a tomar a mi hermana Eva y mi hermana Kamala porque les tengo confianza. Es como que mi hermana Eva y mi hermana Kamala estén acá cuando empezaban, porque ya ahora son pro, ¿verdad? Bastante pro. Y que cuando empezaba, esté Fabián que está allá. ¿Y qué les pasa a estas? Si ni cantan. Lo peor de todo es que yo lo estoy diciendo. O sea, no es solo que lo estoy pensando, es que lo estoy diciendo. Porque si ni cantan. No, si yo soy el que tengo que estar ahí. ¿Se entiende, hermanos? Eso hacía Sanbalat. Eso era Sanbalat. Nada produce más desaliento en nuestra vida que ser criticados. Y sobre todo cuando hacemos la obra del Señor. Pero hermanos, le tengo noticias. Usted no va a ser criticado si no hace nada en la obra del Señor. Usted no va a ser criticado si no hace nada en la obra del Señor. Actívese en la obra del Señor e inmediatamente le van a llegar las críticas. ¿Alguien puede dar testimonio o fe de eso? Yo creo que sí. El que no hace nada, no pasa nada con él. Actívese en la obra del Señor y usted va a ver que se empiezan a levantar las críticas. Hermanos, el enemigo usará el desánimo para debilitarnos más, porque él sabe cuáles son nuestras áreas vulnerables. Y él va a estimular esa parte de nosotros para que bajemos la guardia, para que nos desanimemos, para que tendamos a mirar más nuestra debilidad que nuestra fortaleza. Y déjeme decirle más, es muy probable que el enemigo use a personas incluso cercanas a usted para criticarlas, para amenazarle. Vuelvo al mismo ejemplo, es como que Daniela esté allí y le diga, mamá, mejor bájese de ahí. Lo hago con mi hermana Kamala porque le tengo confianza. Pero es Daniela, ¿cómo me va a decir eso? Porque aún así sucedió con el pueblo de Israel. Cuando nosotros nos activamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando determinamos vivir para Él, personas incluso cercanas vendrán a criticarnos, a amenazarnos. Y cuando empezamos a hacer algo para el Señor, aún más. Cuando empezamos a obedecer sus mandamientos, aún más. Hermanos, la palabra dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Hermano, la intención del enemigo siempre será convencernos de cuán débiles somos nosotros. Esa es la intención del enemigo. Vaya al verso 3, por favor.
Y estaba junto a él Tobías amonita, y dijo: los que edifican del muro de piedra, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Vamos con el otro personaje extraño acá, Tobías. Tobías era un funcionario amonita, un enemigo de Israel. Y él trató junto con Sanbalat de impedir la construcción del templo que estaba haciendo Nehemías. Tobías era un incitador, hermanos. En buen tico era un carbonero. Mira lo que te está haciendo, mira lo que están haciendo. Ese era Tobías, un incitador que motivaba a los amonitas a obstaculizar los esfuerzos de Nehemías. No solo era que él criticaba al pueblo de Israel, sino que incitaba a otros. Mira, según él va a dirigir ese ministerio. Hombre, si no tiene capacidad, no hagámosle la vida imposible. No vengamos. Nosotros pertenecemos a ese grupo que lo están nombrando. No vengamos. Incitaba a otros. Otra vez, un intimidador, un buleador. Ese era Tobías. Hermanos, y en ese contexto, el enemigo usa a la gente, en el contexto nuestro, también para convencernos de no seguir adelante. Para convencernos de que servir al Señor no tiene ningún sentido. Hermanos, yo le digo, usted se ha sentido desanimado con el pensamiento de que todo su servicio, de que toda su devoción en la obra, de que toda su devoción para los hermanos no tiene ningún valor. Y de que por más que usted haga a nivel de servirle al Señor, usted no logra el objetivo, usted no logra nada bueno. Que usted organiza cosas, que usted hace cosas en pro de sus hermanos para edificarlos, pero que no está resultando. Y Señor, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué vengo temprano? ¿Para qué me preparo? Si de por sí nadie llega. Hermanos, no permita que el enemigo desvalorice el valor de su servicio en la obra. Si usted cede a estos pensamientos, usted está haciéndole caso a los nuevos Sanbalat, a los nuevos Tobías. Todos ellos, déjeme decírselo claro, todas esas personas son instrumentos del diablo para frenarle a usted en sus esfuerzos para trabajar para el Señor. Se lo repito, todos ellos son instrumentos del diablo para que usted no ponga su servicio a la obra del Señor. No se deje, hermanos, de esos Tobías y Sanbalat. Hermanos, aquella burla no podía ser peor de parte de Sanbalat y de Tobías. Vea que dice que si subiera una zorra, no sé cuánto puede pesar una zorra, pero si subiera una zorra, derribaría el muro. Hermanos, esto es más que un sarcasmo, es un insulto, es un desprecio. En el fondo les estaba diciendo que no sabían construir tampoco, porque si se subía cualquier cosa, se destruiría, se derribaría. Hermanos, en este pasaje es clara la visión de dos grupos opuestos. Están los que hacen la obra del Señor con alegría, con ánimo, con entusiasmo. Hermanos, pero también están aquellos que pasan frente al muro como verdaderamente instrumentos que lo único que quieren es que ese muro sea destruido. Y eso pasa en todo el mundo cristiano y en toda congregación, porque el trigo crece con la cizaña. Sencillo. Usted y yo definimos de qué parte o de qué grupo o en qué grupo queremos estar. ¿En el grupo de los que trabajan o en el grupo de los que critican a los que trabajan? Usted y yo definimos en cuál grupo queremos estar. Hermanos, hay muchos que vendrán, que se burlarán de usted, que se burlarán de mí, avergonzándonos, intimidándonos a no continuar desde un punto de vista individual. ¿Para qué sos cristianos si de por sí no cambias? No es que seguís igual. No es que seguís en la misma miseria. ¿Para qué? Si igual seguís enfermo. Y desde un punto de vista congregacional, ¿para qué vas a seguir en la obra? ¿Para qué luchar? ¿Para qué servir? Si no se te reconoce, si no está surtiendo efecto, si esa obra no tiene futuro. Hermanos, esos son Sanbalat y Tobías que usted y yo debemos enfrentar y debemos desechar. Y ante estas embestidas, lo único que usted y yo tenemos que hacer es, como le dijo Graciela a Anderson, es seguir adelante, hermanos. No podemos hacer otra cosa. Hermanos, el enemigo no va a poder destruir la obra del Señor.
El enemigo no lo va a poder destruir a usted. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero le tengo noticias, el enemigo sí puede entretener a los trabajadores. Sí los puede incomodar, sí los puede desviar del objetivo y nosotros no podemos descuidarnos de eso. Vaya al verso 4. Hermanos, ya Nehemías conocía a sus enemigos. Ya él los conocía, desde que él entró a Jerusalén ya ellos lo conocían. Él sabía a quién se estaba enfrentando. Él lo sabía. Hermanos, sin embargo, el arma usada por Nehemías desde un inicio le funcionó. Hermanos, Nehemías no se amilanó. Nehemías no se inmutó. Él no entró en discusión con Sanbalat y Tobías, ni los enfrentó con palabras usadas por ellos mismos. No, hermanos, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Simplemente Nehemías hizo algo que usted y yo deberíamos aprender. Elías remitió a Dios todas las críticas y todas las amenazas de Sanbalat y de Tobías. Vaya al verso 4. Oye, oh Dios, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. En otras palabras, Señor, que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Eso significa esa parte. Y entrégalos a sus enemigos. Hermanos, esto significa que usted y yo debemos resistir la tentación de devolverle el golpe a quien nos golpeó primero. No se trata de eso, porque ellos también necesitan del Señor. Esas personas que se acercan para criticarnos desde un punto de vista individual, espiritual y como congregación, ellos también necesitan del Señor. No nos corresponde a nosotros ocuparnos de los que nos ofenden y nos critican. Esa no es nuestra tarea. Hermanos, en lugar de eso tenemos que volvernos a Dios, derramar todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos delante del Señor. Hermanos, la manera en cómo Dios trata con los burladores y con la gente que critica siempre va a ser la mejor manera, porque Él es el que trata con ellos, no usted, no yo, es Él. Hermanos, cuando usted y yo estamos desanimados, debemos recurrir a Dios, debemos orarle a Él, hablarle a Él, decirle cómo nos sentimos. Y por qué no, Señor, mira cómo me tratan. Eso hizo Nehemías, eso hacía David también. Señor, míralos, me están escarneciendo. Pero con Dios, hermanos, no se ponga a pelear con la gente, no se ponga a pelear con los demás. Eso le corresponde a Dios. Hermanos, ¿y cuál va a ser el resultado? Que Dios le concederá a usted y a mí la gracia suficiente para vencer el desánimo que provienen de esas críticas. ¿Están conmigo? Amén. La segunda enseñanza que podemos extraer de Nehemías sobre cómo enfrentar el desánimo es, y esto es fuerte, es resistiendo más allá de nuestras fuerzas. Vaya al verso 10, la parte A. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Eso dice la parte A. Hermanos, esto es una realidad. En cualquier obra del Señor, en cualquier congregación, hermanos, siempre hay momentos en donde las fuerzas pueden llegar a colapsar, en donde el ánimo no es el mismo y en donde a veces parece que no queremos seguir avanzando. En cualquier congregación sucede eso. En cualquier obra del Señor sucede eso. Vaya al verso 6. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La palabra dice que la obra estaba terminada hasta la mitad, sin importar las críticas y las burlas de Sanbalat. El pueblo tuvo hasta aquí un gran ánimo para seguir construyendo. Pero ahora hay malas noticias, o hay más malas noticias. Hermanos, los constructores se mantenían fuertes ante las críticas, ante el ataque. Pero hermanos, cuando el llamado era echar el resto de las fuerzas para construir la otra mitad del muro, se levantan obstáculos especiales y vienen de su propia gente, hermanos. Ahora en este caso, si usted lo ve, nos encontramos con una prueba interna. Ya no es Sanbalat, ya no es Tobías. Ahora había un desafío adentro del mismo pueblo de Israel y viene de la tribu de Judá. Y esto es muy significativo. Hermano, la tribu de Judá era la más valiente, era la más fuerte. A ellos se les conocía como la tribu de los grandes reyes.
Y de ellos vino, ¿quién vino de la tribu de Judá? Jesús de Nazaret. Imagínense la clase de tribu, ¿verdad? Hermanos, si ya era casi que intolerable el desaliento de los enemigos de la obra del Señor en ese momento, hermanos, más intolerable o más desalentador sería escuchar las palabras mismas de la tribu más fuerte de Israel, que era Judá, diciendo: es que estamos cansados, es que los acarreadores no aguantan. Hermanos, y ojo, la observación de la tribu de Judá no era para dañar la obra, era real. La gente estaba cansada, la gente ya no daba. Su deseo no era desanimar, su deseo no era estar en contra de la reconstrucción. Simplemente la gente ya no tenía fuerza. La construcción, la obra estaba a punto de paralizarse. Hermanos, el desaliento estaba llegando a ser colectivo. Por lo tanto, esta gente lo que iba a requerir, como dice allí, era un esfuerzo extra. Y eso es lo que muchas veces demanda el Señor de nosotros: un esfuerzo extra. Amén. Hermanos, por más fuerte que seamos, como la tribu de Judá, por más fuerte que nos creamos, hermanos, todos en algún momento podemos vernos atribulados por el cansancio, por el desaliento, por el desánimo, y muchas veces con causas totalmente justificables. Pablo se cansó del aguijón y le dijo al Señor: quítamelo. Y el Señor le dijo: mi hermano, tranquilo, bástese mi gracia. En otras palabras, usted va a seguir con el aguijón, siga adelante. El desánimo de Pablo en ese momento tal vez era real, pero el Señor estaba con él. Bástate mi gracia. Usted y yo muchas veces nos podemos sentir desanimados con una causa totalmente real. Ahora vaya al 10b. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, estas fueron palabras que vinieron a probar al pueblo de Israel. Cuando usted está entusiasmado haciendo algo, no sé, un nuevo proyecto, un emprendedurismo. ¿Quiénes son emprendedores acá? Ya me extrañaba que no levantaran la mano. Cuando usted tiene un nuevo proyecto, cuando usted está haciendo algo que le apasiona, que le guste, va a ver locales, qué lindo, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner el otro. Cuando usted ha invertido tiempo y cuando usted ha invertido energías y hasta dinero, escuchar que ya no se puede seguir, hermanos, crea un estado de frustración tremendo. Cuando usted tiene un negocito y ya no le da ni siquiera para, no sé, para pagar el alquiler o para lo que fuera, eso genera un estado de frustración tremendo en nosotros. Genera desánimo. Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Pero hermanos, frente a estas malas noticias, es que nuestro ánimo debe activarse aún más. Frente a estas malas noticias, Nehemías, como un gran líder, logra desarrollar un plan que logra mantener el ánimo del pueblo de Israel. Vaya al verso 23. Dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Era tal el entusiasmo, el ánimo que infundía Nehemías en su pueblo, que la gente trabajaba prácticamente 24/7, que siempre estaban vestidos, listos para la obra, solo se desnudaban para bañarse. Hermanos, eso es un reflejo visible de la continuidad de la obra que Nehemías pudo infundir en su gente a través del ánimo, de haber recuperado las fuerzas. Eso provocaba Nehemías. Hermanos, y eso que provocaba Nehemías en otro, eso es algo que usted y yo estamos llamados a provocar primero en nosotros mismos y después en los demás. Hermanos, podían estar físicamente agotados, pero desde el punto de vista emocional estaban animados, hermanos. La visión de Dios para ellos, la motivación de Nehemías, hacían realidad lo que dice el verso 6 nuevamente, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Había un objetivo más allá, había algo más allá, había una visión que había que cumplir, había un premio que se iba a recibir. Y esa es nuestra vida cristiana, hermanos. No estamos luchando, no estamos aquí corriendo la carrera para obtener cosas. Nosotros estamos aquí corriendo la carrera para el premio supremo, dice su palabra. Amén. Corriendo al premio del supremo llamamiento. Eso dice su palabra.
Nuestra recompensa no está en la tierra, nuestra recompensa está en el cielo. Y por eso es que debemos cobrar ánimo, como dice su palabra. Hermanos, a veces nos sentimos como si nosotros fuéramos el compañero de habitación del fracaso, ¿verdad? Vamos de fracaso en fracaso, ningún negocio nos resulta, nada nos resulta. Si nos gusta una chiquilla, no nos da pelota, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos jóvenes, vamos de fracaso en fracaso y nos sentimos fracasados. Y el deseo es de dejarlo todo, porque ese fracaso nos llega a dominar. Pero hermanos, el saber para quién trabajamos es lo que hace que nuestras fuerzas se renuevan. Nada de lo que usted haga en la congregación, nada es en vano, hermanos. Nada de lo que usted haga por obedecer al Señor, por mantenerse en el camino del Señor, nada de eso no tiene valor. Al contrario, todo eso será recompensado. Dice Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque el Señor infunde fuerzas a nosotros de donde no hay. Lo último que quiero compartir con ustedes, una de las cosas que debemos hacer para enfrentar al desánimo es confiar en la estrategia del líder. Nuestro principal líder es Cristo, amén. Pero nosotros como tal también nos convertimos muchas veces en líderes. Nosotros somos los líderes de nuestra propia vida con la ayuda de Cristo, pero también tenemos gente que muchas veces depende de nosotros. Y usted me dirá, bueno, pero es que yo no hago nada en la iglesia. Hermanos, si usted es hombre casado, usted es líder en su familia, usted es el sacerdote de su hogar. Si usted es mujer jefe de hogar, usted es la líder en su hogar. Amén. Todos tenemos una responsabilidad, todos influimos en alguien. Todos influimos en alguien, todos en alguna u otra manera nos convertimos en líderes. Y vaya al verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, todo estaba tranquilo en Jerusalén, todo. Los muros destruidos, no vamos a salir de aquí. Todo el mundo tranquilo, Tobías y Sanbalat tranquilos, ¿verdad? Nadie se levantaba contra ellos, todo estaba tranquilo hasta que llegó Nehemías. Antes de los tiempos de Jesús, todo estaba tranquilo. Roma reinaba, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, hasta que llegó Jesús. Y hermanos, llegó Nehemías y su proyecto de levantar el muro. Y se levantó contra él una jauría de lobos tremenda a través de Tobías y Sanbalat. Hermanos, le cuento que cuando usted y yo estamos tranquilos, relajados, sin servir en la obra del Señor, sin obedecer sus mandamientos, moviéndonos simplemente alrededor o en una inercia de una vida cristiana sin rumbo, sin propósito. Hermanos, déjeme decirle que por lo general el enemigo no le hará a usted la vida imposible. Tranquilo. ¿Sí se entendió lo que quise decir o fui muy sarcástico? Tranquilo. Todo va a estar tranquilo, hermanos. Pero cuando usted y yo tomamos la decisión de llevar una vida como la palabra lo enseña, cuando usted y yo tomamos la decisión de servirle al Señor con toda nuestra alma, hermanos, déjeme decirle que va a venir sobre usted Satanás como río, porque eso es una realidad, infundiendo principalmente desánimo en su vida. Pero eso allí cuando tenemos la certeza de la promesa de Jesús en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hermano, si usted y yo no estamos en alguna manera siendo probados, revisemos nuestra vida a ver si realmente estamos cumpliendo lo que la palabra dice. Porque puede ser que Satanás nos tenga tranquilos, ese en realidad no me está incomodando. No es una piedra en el zapato para mí. Así que tranquilo, dejémoslo ahí. Hermanos, esta gente tenía intenciones malvadas contra Jerusalén. Sanbalat y Tobías, y vaya al verso 7, y una gran compañía más se enojaron
contra el pueblo de Israel. Y dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adot que los muros eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. No era solo ahora que los criticaban, era que ya se estaban armando para venir contra el pueblo de Israel y hacerle daño. Y aún iba más allá. Vaya al verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, que no vea el pueblo de Israel hasta que entremos en medio de ellos y les matemos y hagamos cesar la obra. Hermanos, era una intención secreta, no solo de paralizar la obra, de matarlo, porque eso es el enemigo, hermanos. Ese es el enemigo al que nos enfrentamos. El enemigo no vino solo para desanimarnos, vino para robar, para matar y para destruir. Eso dice la palabra. Y no solo eso, va más allá. Vaya al verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, los judíos que habitaban entre Sanballat, Tobías, que convivían con esa gente, nos decían hasta 10 veces: oiga, gente, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Su mismo pueblo que vivía en medio de esos criticadores, de esos burlistas, le decían a Nehemías y el pueblo de Israel: no hay nada que hacer, de donde ustedes salgan les van a caer, no se preocupen, los van a destruir. Hermanos, el peligro era inminente. Pero hermanos, ojo aquí lo que hace un verdadero líder, un auténtico hijo de Dios. En el caso de nosotros, un hombre que sabía del poder de la oración para confrontar al enemigo, un hombre que sabía poner un equipo en práctica, en forma, para poder vencer al enemigo. Dice que puso guardas de día y de noche. Hermanos, el poner guardas de día y de noche aseguraba en alguna manera una contraofensiva. Si nos iban a atacar, nosotros íbamos a responder. Eso era Nehemías. Hermanos, Dios siempre estará de nuestro lado. Eso usted júrelo. Pero también es cierto que cada uno de nosotros debemos estar en guarda ante las maquinaciones del enemigo. Usted y yo debemos estar vigilantes ante las maquinaciones del enemigo. No, el Señor me va a proteger. Esté atento. En la palabra dice: el que persevere hasta el fin. Eso dice la palabra. Usted y yo debemos estar en guardia. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando devorarlo. Eso dice la palabra. Hermanos, no le dé tregua al enemigo para que lo destruya. Ya voy terminando, hermanos. Vaya al verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos, cuando más arrecian los ataques, hay que activar una estrategia de victoria. Eso fue lo que hizo Nehemías. Vean la mentalidad de Nehemías. Era un tipo inteligente. Él activó al pueblo. Todo el mundo debía defender la reconstrucción del muro. No solo los líderes, no solo los que cantan, no solo los que predican, no, todos, por familias, todos debemos proteger la obra del Señor. Amén. Todos debemos hacerlo. Hermanos, Nehemías tomó decisiones estratégicas. Él dio prioridad, como dice ahí, a aquellas partes vulnerables. Animó a su gente a distribuir mejor sus recursos. Se aseguró de reforzar las defensas donde más se necesitaba. Él ubicó a la gente por donde podían entrar los amonitas a destruirlo. Él organizó a todo su equipo, a todo su pueblo para trabajar juntos, haciéndoles construir muros cerca de las casas. Hermanos, los que estamos aquí, estamos juntos. El Señor nos llamó a trabajar juntos, a enfrentar el desánimo juntos. Vaya al verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermanos, una mano para el trabajo, una mano para defenderse, un ojo abierto, un ojo cerrado. Hermanos, qué estrategia de parte de Nehemías y qué disposición de parte del pueblo de Israel a salvaguardar lo que Dios les había mandado a construir.
Verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. En algún momento, vean que ustedes que no hubo guerra, no hubo mecos, ¿verdad? No hubo nada. En algún momento, cuando los enemigos de Israel entendieron que Israel había entendido que no era con espada ni con ejército, dice acá que ellos se volvieron a trabajar como lo habían venido haciendo, pero ya no había preocupación en ellos de que los vinieran a atacar. El enemigo se dio cuenta que Israel era inquebrantable. Por más que los amenazaran, por más que los criticaran, Israel volvió al trabajo y se olvidó de las críticas, se olvidó de la amenaza. Hermanos, a nivel personal, usted y yo necesitamos desarrollar un plan para enfrentar al desánimo. Amén. Y por ende mantener nuestro ánimo en el Señor. Y en ese plan está incluido el ejercitarnos en la palabra, el ejercitarnos en la oración, el ejercitarnos en nuestra relación con Dios. Usted no puede enfrentar al desánimo si usted no va a la palabra. Usted no puede enfrentar el desánimo si usted no tiene una rutina de oración. Usted y yo no podemos enfrentar al desánimo si no tenemos una comunión con Dios. ¿Cómo hacerlo? Y hermanos, a nivel congregacional, si nosotros, hermanos, si Dios nos ha puesto a servir, si somos personas que tenemos a cargo grupos dentro de la iglesia, llámese niños, llámese jóvenes, llámese hombres, llámese conectados, llámese la música, llámese lo que usted quiera, hermanos, nosotros debemos necesariamente ser ese Nehemías para las personas que están asistiendo o que están en alguna manera lideradas por nosotros. Usted y yo, no el pastor únicamente. Tal vez usted piensa que aquí el pastor es Nehemías y que el hombre venga a animarnos. Hermano, no, le corresponde a usted y a mí. Y si usted tiene una responsabilidad en la congregación, le corresponde a usted ser ese Nehemías, que lidere, hermanos, que trace un plan para las personas que asisten a su grupo. Llámelo como quiera, como le digo. Yo soy en alguna manera líder de un grupo, yo enseño en un grupo de estudio. Es mi responsabilidad ser ese Nehemías para ese grupo, hermanos. Trazar un plan para ellos, para mantener el ánimo de las personas sobre las cuales yo tengo un grado de injerencia y de influencia. Porque todos en alguna manera influimos en alguien, hermanos. No, es que yo en la iglesia soy un feligrés más. Bueno, lo invito a servir, primero que todo. Pero aun cuando así sea, hay gente que lo mira a usted. Tal vez no aquí, pero sí afuera. Hermanos, es hora de que nosotros asumamos ese desafío, de que seamos ese Nehemías para aquellas personas que nosotros lideramos, que nosotros influimos. Hermanos, cuando el entusiasmo y la determinación del Señor para servirle a Él está en nosotros, Dios va a proveer las fuerzas. Créame, hermanos, se lo digo, Él va a proveer las fuerzas y el enemigo va a tener que huir. Regáleme solo unos minutos más, hermanos. Hermanos, la manera como Nehemías dependió de Dios, como actuó frente a los enemigos, es simplemente asombrosa. Lea todo el libro de Nehemías. Hermanos, Nehemías basó su vida en una vida de oración. Y en el verso 5 dice: no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de él. Hermanos, vea que Nehemías no fue simplemente que se dejó. Nehemías fue al Señor y le dijo: tómales en cuenta esto. Mírale su iniquidad. Dios nos da permiso de hacer eso, pero no está en nosotros juzgar a los demás, ni juzgar a aquellas personas que se burlan de nosotros. Está en Dios el hacerlo. Quiero llevarlo al verso 14 finalmente. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, Nehemías en el fervor del trabajo arengó a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo a hacerlo por sus familias, por sus mujeres, por sus hombres. Hermanos, usted y yo no debemos enfrentar el desánimo solo por nosotros. Hágalo por sus familias.
Si usted es hombre y usted es líder de hogar, cuando usted entra en desánimo, su familia es muy probable que entre en desánimo. Entonces no lo haga solo por usted. Hágalo por su familia, hágalo por la iglesia, hágalo por sus amigos. Enfrente el desánimo por ellos. Es nuestra obligación. Yo creo que todos aquí queremos que nuestras familias estén bien, ¿o no? Pero hermanos, si nosotros no estamos bien, es muy probable que nuestra familia también sufra con nosotros por el desánimo en nuestra vida. Hermanos, no hay fuerzas enemigas que puedan prevalecer cuando tenemos una fe inquebrantable en el Señor. Cuando nos ejercitamos en animar a los demás, cuando tenemos una relación con Dios. Hermanos, nadie que se levante contra sus hijos prevalecerá si usted es una persona que mantiene el ánimo y el gozo y la comunión con el Señor. Nadie. Usted ha visto que muchos o todos decimos, es que nadie se meta con mis hijos. Es que cuando se meten con mis hijos, ahí la cosa cambia. Hermano, la mejor manera para que nadie se meta con los hijos es que usted tenga ánimo en el Señor y que esté con Él. De esa manera Él librará a sus hijos de cualquier cosa. Esa es la mejor arma. Esa es la mejor arma. Repasamos el verso 6 otra vez, que dice que se había construido el muro hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. Hermanos, nada detiene a un corazón animado, pero de igual manera, como lo dije, el desánimo puede llegar a paralizarlo. Definitivamente. Y hermano, cada vez que usted crea que su desánimo no tiene solución, que su problema no tiene solución, que usted está acongojado económicamente, emocionalmente, que usted está desesperanzado, créame que el Señor sigue con usted allí a la par suya para levantarlo, porque su brazo no se ha cortado. El domingo pasado dijimos Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiere decir que desde siempre y hasta este momento nos ayudó y nos va a seguir ayudando. Quiero que repasemos el verso 14 otra vez. Frente al desánimo de afuera y al de adentro, piensa en este versículo. No tema delante de quien lo quiere desanimar. No tema delante de las amenazas. No tema delante de los buleadores. Acuérdese del Señor grande y temible. Pelee por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. Pelee, dice la palabra. No sucumba ante el desánimo. Hermanos, acordémonos que nuestro Dios es grande. Quiero dejarlos con una última palabra. ¿Cuáles creen ustedes que es la última palabra que quiero decirles en esta hora? Ánimo. Permanezcan en Dios. Sean llenos de su presencia. Expresen fervientemente con su alma el gozo, el ardor, el celo y la alegría de vivir en el Espíritu. Amén. Yo quiero, cuando usted se despida de sus hermanos, al final del culto, como ya usted sabe un poquito más el trasfondo de lo que es ánimo, que usted le diga ánimo. Yo sé que la definición es muy larga, pero con 2 o 3 palabras de eso, usted va a animar a su hermano. Y todos los días, ánimo, ánimo. Amén. Esto no ha terminado hasta que el Señor venga. Amén. Padre, queremos darte gracias en este día, bendecirte, glorificarte, rogar que tú tomes esta palabra, Señor, y la hagas germinar en la vida de nosotros, Señor. Padre, que podamos ser esas personas que cobremos ánimo, aún a pesar de la circunstancia, aún a pesar de la prueba, Señor. Que podamos entender que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, Señor. Y que tú tienes cuidado de nosotros. Y que no habrá Sanbalat, no habrá Tobías, no habrá burlador, no habrá persona que quiera amenazarnos que podrá derrotarnos, Señor. Porque estamos en ti, porque creemos en ti y porque luchamos por nosotros, por nuestras familias, por nuestra gente, para alcanzar el premio del supremo llamamiento, que es la vida eterna, Señor. Rogamos, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor. Y que cuando nos vean mañana, Señor, con ánimo, puedan decirnos, vemos algo diferente en ti. Y podamos decir, sí, tengo ánimo en el Señor.
Te amamos, Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por el tiempo.